Gastronomía en tiempos de la COVID-19. La importancia de la cocina tradicional sinaloense. Derivado de la pandemia mundial, en Sinaloa, como en todo México, nos encontramos en emergencia sanitaria de pronóstico reservado, inédita, cuando menos en los últimos 100 años, después de la influenza española que azotó principalmente la población de Mazatlán en el año de 1917. Por su magnitud y alcance, la enfermedad denominada COVID-19 amenaza con desmantelar todos los sectores de actividad y frenar el desarrollo de Sinaloa, además de deteriorar la salud de la población y causar la muerte a cientos y miles de sinaloenses. Ante la contingencia, el tema de la alimentación se vuelve fundamental. ¿Qué comer? ¿Qué llevamos a la mesa? ¿Dónde acudir para comprar la comida del día en medio de esta emergencia? El Conservatorio de la Cultura Gastronómica Sinaloense, filial del Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana, quienes lo integramos, nos hemos dado a la tarea de visualizar alternativas de salida factibles en medio de esta crisis, de salida al turismo, a la gastronomía, al turismo gastronómico. Elaborar proyectos, iniciativas, con el fin de sensibilizar a la gente y especialmente a todos los actores de estos sectores acerca de la importancia de revalorar nuestra cocina tradicional, que no es otra cosa que promotora de comida sana, que utiliza además componentes, productos locales, que se basa en la tradición culinaria y en la dieta del mexicano, que a lo largo de muchos años ha demostrado sus bondades. Nuestra postura se alinea con uno de los beneficios que se dice nos va a dejar esta pandemia, o sea, concientizarnos de que estamos regresando a lo nuestro, regreso a casa, o lo que es lo mismo, reconocernos en lo nuestro, valorar lo que somos y lo que tenemos, haciendo a un lado lo superfluo, lo banal, y alejarnos también del mercantilismo. En el conservatorio trabajamos por visibilizar la cocina tradicional como un proceso cultural, integral. Y curiosamente, esta crisis sanitaria nos está dando esta oportunidad, pues la cocina tradicional es un campo fértil para fomentar el desarrollo sostenible, aprovechando nuestra creatividad y la tecnología a la mano para proponer nuevas opciones al turismo y la gastronomía. Más adelante trataré de explicar el cómo hacer que esto suceda, pero no omito mencionarles que no hay recetas. Lo que hay son alternativas, opciones, oportunidades aprovechables si queremos mantenernos dentro de estas actividades. Nuestro punto de partida es proponer un cambio de enfoque a lo que significa cocina tradicional. Hay que dejarla de ver exclusivamente como un alimento
o comida asociada a la producción local, a la industria alimentaria. No, la propuesta es verla como un proceso cultural, social y territorial. También es necesario que tomemos en cuenta que la cocina tradicional sinaloense tiene declaratoria de patrimonio cultural inmaterial del Estado y como tal debe jugar un papel fundamental como fuente de resiliencia, de solidaridad y de desarrollo social. En medio de la crisis sanitaria, las llamadas cocinas populares, caseras, que normalmente están sustentadas en la tradición culinaria, estas se han transformado como un recurso de memoria y que nos sirve para reconfortarnos. ¿Por qué? El sentido del gusto es tan poderoso que un platillo nos puede remontar a experimentar un destino, por ejemplo, recordar una historia o volver a sentir cerca a un ser querido. En cuarentena, confinados en el hogar, la gente responde a la necesidad de comer, a darse gusto, acudiendo a la cocina a preparar sus platillos memorables o los platillos preferidos. La consecuencia más positiva de la pandemia es que la gente ha vuelto a cocinar, a meterse a la cocina, acercándose a los procesos, a los productos, a su memoria, reviviendo su memoria gastronómica. Hoy el tema del día es buscar recetarios que teníamos olvidados en algún rincón de la casa, o consultar y revisar recetas que encontramos en el internet o la televisión. Googlear, como dicen los jóvenes, nos lleva a repositorios de recetas, de miles, millones de recetas que reposan por allá en una nube. Netflix, en televisión, Amazon, proyectan series completas de historias de cocina y de cocineros. Le pedimos recetas a familiares y amigos para recrear y saborear el sazón de la comida de la abuela, la comida de uno, como decía mi madre. Hablamos con amigos de temas de cocina y declaramos sin recato alguno que ayudamos a lavar platos, a limpiar la cocina y a acomodar todos los utensilios en sus lugares. Así nos convertimos en una suerte de magos cocineros, preparando la comida del día, manejando los ingredientes en apego estricto a la receta lograda, descifrando porciones, cuando éstas se dan, por ejemplo, en pizcas, puños, cucharaditas, etc. La receta es el soporte de los secretos de la familia, celosamente guardados desde antaño y que nos despiertan la memoria gustativa. En fin, la pandemia, como dicen, nos metió hasta la cocina y ahí está sucediendo algo maravilloso. Y miren, les voy a explicar qué es esto maravilloso. En la cocina se activa un mecanismo de transmisión de conocimientos que había estado cortado, roto, interrumpido desde que optamos por otras dietas
otras formas de alimentarnos. La alimentación esta, digamos, comercial, mercantilizada, que nos ofrece un mundo globalizado, que también sabe muy bien globalizar los sabores. Se activa también un mecanismo de respuesta o contestación a esas comidas rápidas, fast foods, se conocen, que son poco nutritivas y además provocadoras de enfermedades degenerativas que se convierten en una amenaza a la salud pública. A las comidas también estandarizadas que se sirven en algunos restaurantes con platillos preparados en serie. La comida tradicional revive la memoria afectiva. La cocina como espacio donde se preparan los alimentos hoy es una suerte de refugio para recuperar nuestros platillos más memorables, para ejercer capacidades, habilidades culinarias que habíamos tenido muy escondidas o olvidadas. Hoy las mostramos hasta con cierto orgullo cuando las ponemos en práctica y ofrecemos esos alimentos de nuestra creación. Darte gusto, por ejemplo, de preparar en tu casa un aguachile de camarón con el sabor auténtico de la carreta del Polín, por ejemplo, de Mazatlán. O cocinar un asado de plaza o tacos dorados. Hoy es posible gracias a la pandemia, pues los establecimientos donde acostumbrábamos a consumirlos están cerrados. Más aún, hasta los podemos presumir y ofrecerlos a personas cercanas de nuestros afectos, como si fuese un abrazo fraterno que nos ha negado este confinamiento. Este gesto afectivo de la comida, que simboliza este apetecido abrazo, se debe nada más y nada menos que a nuestra creatividad, a nuestras capacidades y habilidades que habían quedado relegadas, desestimadas por la globalización del gusto. Por otra parte, acercarnos a la preparación de los alimentos nos despierta la curiosidad de saber de dónde proceden los productos, los componentes, los ingredientes, quién los produce, con qué método, con qué técnica, se respeta o no el medio ambiente, manejan medidas de inocuidad, de higiene, cómo llegan a los mercados, qué procedimientos de conservación utilizan. O sea, una serie de procesos que nos están aportando información sobre el ciclo vital de los productos alimenticios. Este ciclo vital construye una cadena de valor de la gastronomía, vista de una forma panorámica desde el campo, el mar, a la mesa. Al averiguar de dónde vienen los productos, su calidad, su higiene, nos estamos volviendo más conscientes de lo que comemos y empezamos a interesarnos en problemas de tipo económico y social que viven los productores, los cocineros, los comerciantes, los transportistas, los procesadores de alimentos, los restauranteros, etc.
La pandemia está provocando cambios profundos, importantes en las expectativas, intereses y actitudes de todos y cada uno de los actores que intervienen en los eslabones de esta cadena de valor de la gastronomía. Impactará su operación y trascenderá también a cambios en los gustos, las preferencias y las actitudes de los consumidores finales. Y esto deberá estar a discusión en la mesa cuando intentemos buscar opciones alternativas de solución a la problemática que hoy nos presenta esta crisis sanitaria. Por supuesto, en el sector turismo gastronómico. Las y los cocineros populares, tradicionales, los chefs formados en la tradición, son los portadores de estos conocimientos, técnicas, secretos de cocina que caracterizan a nuestra cocina tradicional. Ellos sin duda serán los protagonistas que vendrán a satisfacer las necesidades alimentarias con los saberes y sabores tradicionales que solo ellos pueden ofrecernos. Ustedes, amigos y amigas que me escuchan, se habrán dado cuenta de que en medio del confinamiento han surgido muchas personas, familias completas a veces, dedicadas a preparar comida y venderla de casa en casa, ofrecerla también por internet. Y los más exitosos son aquellos que venden alimentos de sabor relacionado con nuestra memoria gustativa. Buscamos la sazón casera de tal o cual cocinera y eso se convierte en un atractivo importante para el consumidor. Muchos de estos nuevos cocineros que ven la crisis como oportunidad, sea para sobrevivir o para generar un quehacer nuevo, sin duda están sentando las bases para un futuro negocio. Una pequeña empresa que de no haberse presentado la pandemia jamás hubieran pensado crearla. Por analogía, si en el ámbito particular, en el ámbito familiar, es la cocina tradicional lo que nos atrae, con más razón debería de ser en el medio formal de la gastronomía local, entre los restaurantes. La importancia de la cocina tradicional aquí será incuestionable. Concientizar sobre la necesidad de revalorar la cocina tradicional entre los cocineros, cocineras, chefs, los practicantes de oficios vinculados con el procesamiento y venta de alimentos, los propietarios de los restaurantes, de las cocinas populares. Todo esto servirá para replantear el modelo de negocios que a partir de ahora debemos de impulsar. También para adecuar las operaciones del restaurante a una nueva realidad, a las nuevas necesidades y preferencias de los consumidores, a sustituir servicios que por motivo de la crisis ya no se pueden prestar o resultan muy costosos, a buscar acuerdos con los proveedores, especialmente con aquellos productores de insumos agropecuarios, pequeños productores que también necesitan sobrevivir, a promover alianzas con
interinstitucionales con organismos públicos y privados para caminar juntos, unidos hacia objetivos comunes. Un ejemplo muy actual, generado por la crisis sanitaria en nuevas formas de operar en los restaurantes, es el surgimiento de la venta ordene y recoja en el restaurante o se lo llevamos a su casa. Esta actividad, que ha dado en llamarse delivery, llegó para quedarse, incluso después de que termine la pandemia. Se practica hoy en todo el mundo. Y miren, tiene muchos beneficios, crea nuevos empleos, por ejemplo, o favorece al transporte, todos esos jóvenes que andan en motocicletas, optimiza la carta o el menú, acorta el número de platillos que ofrece y por consecuencia no tendrá tantos inventarios en su cocina. Es amigable a medidas de higiene, utiliza un menor número de personal en el servicio, más no en la cocina. Es decir, un cúmulo de beneficios que aporta esta modalidad que nos va a dejar la pandemia. Ahora bien, había dicho que iba a tratar de explicar cómo hacer que todo esto suceda. Reitero, no hay recetas, solo hay caminos por recorrer. A conciencia, hay que aprovechar las oportunidades que se van presentando y hay que tener en cuenta que la crisis actual es cambiante. El terreno que pisamos no es muy firme. No obstante, sí tenemos lineamientos y criterios muy orientadores que debemos observar en la búsqueda de alternativas de solución. Y voy a mencionar algunos de ellos y con esto quiero concluir esta plática. Primero, hay que garantizar la salud de la gente observando estrictamente protocolos de inocuidad, de higiene en la producción, procesamiento, preparación y puesta en la mesa de los alimentos. Este lineamiento es prioritario para generar confianza en los consumidores y aplica a todos los eslabones de la cadena de valor, pero especialmente en la etapa del consumo. Segundo, equidad y justicia en todas las transacciones, lo que implica la justa distribución de los beneficios entre todos los actores que intervienen en los procesos distintos de la cadena de valor. Por ejemplo, hay que pagar precios justos, sobre todo a los productores, a los pequeños productores. Hay que minimizar el intermediarismo para bajar costos. Hay que crear o fortalecer empleos bien remunerados. Todo ello es también prioridad para mitigar la pobreza y también aplica a todos los eslabones de la cadena de valor, en especial al trato que le damos a todos aquellos que trabajan en los restaurantes, sea como cocineros, atendiendo al público en la mesa, en los bares, como recepcionistas, en fin, estos puestos de trabajo deben de disfrutar de una remuneración justa.
Número 3. El respeto, cuidado, protección del medio ambiente en la realización de todas las actividades productivas, y también aplica en todos los eslabones de la cadena de valor, pero especialmente en la etapa de producción de productos alimenticios, sea en la tierra o en el mar, pero también en materia de desechos, en el manejo de los desechos que se producen por el procesamiento y preparación de los alimentos. Número 4. La salvaguarda, preservación del patrimonio inmaterial que es la cocina tradicional sinaloense. Rescatarla, recuperar, conservar y difundir sus conocimientos, sus técnicas ancestrales, sus costumbres, tradiciones, todo lo que conforma a la cocina tradicional como un bien cultural. También aplica en todos los eslabones de la cadena de valor, particularmente en la protección de productos originarios que están en vías de extinción o desaparición o que están protegidos por nuestras leyes y que son productos que forman parte como componentes de platillos tradicionales. También es interesante realizar este trabajo de registro, de inventario, de todos los platillos o preparaciones en general que integran la cocina tradicional sinaloense. Y finalmente, pues también tener consideración a las cocineras y cocineros tradicionales que tienen raíces étnicas. Y número 5 es la creación de mecanismos interinstitucionales de coordinación, de cooperación, de colaboración, buscando alianzas entre los distintos actores participantes, sean públicos, privados, gobierno y sociedad civil, deben de ir de la mano. Y también en los procesos que se dan en cada uno de los eslabones de la cadena de valor. Tenemos que buscar la unidad, la congruencia, los consensos necesarios para buscar o definir, mejor dicho, objetivos y metas comunes y caminar hacia ellas. La participación de la sociedad civil es un componente indispensable en el manejo de esta crisis. Mucho contribuye a enriquecer las políticas públicas que deben derivarse de la voluntad que deben de tener los gobiernos para promover y difundir nuestro patrimonio culinario que tenemos como una riqueza de la cual nos aprovecharemos para salir de esta crisis. Muchas gracias por su atención.